Lorena Menacho es maestranda en Filosofía Contemporánea en la por la Université París Primera Pantheon. Lo siento muchísimo, lo siento París. Su tema de interés es la teoría del arte, concentrándose en las relaciones entre la estética y lo viviente. Ha participado en distintas conferencias y ha colaborado en publicaciones como el libro Emergencia de lo animal en el mundo contemporáneo. Actualmente estudia el rol de lo sensible en la exploración de la animalidad como ontología. Cuando quieres. Ok, bueno, comienzo. Mi presentación se llama Pintando lo indecible y un poco una introducción es que se trata de, como el título lo dice, un análisis de las representaciones animales en la obra del pintor francés Gilles Loyot. Y me interesa a mí en este caso que sea un pintor porque es precisamente este lenguaje pictórico lo que nos va a presentar como una alternativa no verbal para poder hablar o poder explorar un poco lo que es la alteridad. Entonces, pues comienzo. Okay. Entre octubre y febrero del 2024 se llevó a cabo una exhibición retrospectiva de la obra de Gilles Loyot en el Centro Pompidou, en París. La muestra, titulada Gilles Loyot, Animal Politique, recopiló su trabajo entre los años 1928 y 2005 y tuvo como objetivo resaltar el carácter político de la figuración animal que contiene su obra, consagrada a la denuncia de la violencia de los dispositivos de control biopolítico a través de la representación de los zoológicos. El autor, quien al finalizar sus estudios en filosofía decidió cambiar de rumbo para dedicarse a la pintura, defendió a lo largo de su carrera la labor política del arte, lo cual se hace evidente no solo a través de la temática de sus obras, sino también a través del tratamiento plástico de las mismas. Bajo la influencia del realismo socialista del siglo XX, se posicionó en contra del desentendimiento político del arte conceptual y optó por una narración figurativa para el tratamiento de sus trabajos, razón por la cual, para algunos autores, esta constituye como una continuación por su interés por la filosofía, pero a través de la pintura. Sí. Como lector contemporáneo de Michel Foucault y Guy Debord, Loyot se muestra crítico contra los dispositivos de control y vigilancia, así como de la paulatina artificialización del mundo, colateral de la exacerbación de la modernidad capitalista utilitarista. Así, encuentra en la arquitectura de los zoológicos la manifestación explícita de estos dispositivos, como lo muestran pinturas como la que vemos ahora, que se llama Grillage, que en una superficie de 1,95 por 2,51 nos muestra una jaula vacía. En primer plano, unos barrotes se interponen entre el espectador y el interior de esta. De acuerdo con Elisabeth Hardouin-Fougier, quien en Regard des Artistes sur les zoos realiza un análisis estético de las representaciones de los zoológicos y menciona que la geometría ortogonal de la malla enrejada se impone como una estética de control que, cuando se superpone a la imagen del animal, lo fragmenta en la forma de un mosaico. De este modo, notamos cómo la precisión de las líneas rectas y el tratamiento realista de la solidez del metal y la rejilla remarcan una rigidez que referencia su funcionamiento como dispositivo de control. En el interior, un par de sogas, un aro y plataformas de madera señalan la artificialidad en la composición del entorno. En la parte superior del muro posterior, casi al centro del cuadro, se ve una pequeña ventana ovalada que da hacia el exterior. A través de ella se ven las ramas de un árbol y algunas porciones azules del cielo. Este sutil elemento establece un contraste entre un interior artificial aislado de un exterior natural. Aunque por sí mismo el tratamiento que el artista da a la representación de estos espacios evoca su crítica de la modernidad, veremos de qué manera la presencia de figuraciones animales inscritas dentro de ellos complejizan la reflexión planteada, expandiendo su crítica más allá del cuestionamiento de la estructura social moderna y convirtiéndose en una exploración de los modos de existencia humanos y su exploración con lo viviente. De este modo, nos centraremos en esta presentación en esta dimensión de su crítica, acompañando nuestro análisis con presentaciones de pinturas
que fueron presentadas durante la exhibición y mediante las cuales responderemos a la siguiente pregunta, que básicamente es ¿de qué manera la figuración animal en la obra de Gilles Hoyot no solo nos habla de los dispositivos de control biopolítico, sino que también nos ofrece alternativas a la cuestión contemporánea de la relación entre lo humano y lo viviente? Para ello, he organizado esta exposición en tres partes principales. En la primera nos cuestionamos si es que su representación animal se trata de una metáfora o de la metonimia. Considerando la militancia política del artista, nos cuestionamos pues, si la presencia de los animales no son solamente una denuncia de la violencia de las sociedades humanas, o si más bien habla de los animales en sí mismos. Y en segundo lugar, indagaremos bajo qué estructuras se plantea la relación entre lo humano y lo animal en el pensamiento pues, del artista. Respondiendo a la pregunta, ¿podría considerarse su obra como una crítica genuina de las relaciones entre humanos y animales desde la contemporaneidad? ¿Y en qué medida su discurso responde a las exigencias de la crítica contemporánea? Y por último, veremos de qué manera su obra nos propone una alternativa para comprender la noción de alteridad desde la estética. ¿Es acaso la percepción de lo sensible la alternativa necesaria para el abordaje de lo impensable y lo inaprensible ante las limitaciones del pensamiento racional? Y bueno, primera parte. Como sostiene el escritor estadounidense John Berger, a partir de mediados del siglo XX, los zoológicos empiezan a ser pensados como una metáfora del emprisionamiento y del enajenamiento que experimentan los humanos en las sociedades modernas. Diversos intelectuales hicieron uso de ella, y uno de ellos es el etólogo estadounidense también, Desmond Morris, quien en su libro The Human Zoo habla un poco de cómo la sociedad moderna constituye una especie de zoológico, ¿no? Sin embargo, puede ser un poco problemático pensar la obra de Gilles Hoyot bajo este lente antropocéntrico o antropomórfico, como comenta el escritor y traductor Michael Sager, y aquí abro una cita: porque están pintados, los animales de Gilles Hoyot hablan de los hombres. Porque están encerrados, hablan de los hombres alienados. Porque no pueden decirlo, hablan de la libertad. Cierro cita. La constante metaforización de la figura del animal en una sociedad antropocéntrica puede convertirse en un ejercicio de instrumentalización simbólica, donde la presencia de los animales reales desaparece bajo contextos humanos a los que refieren. Y así podemos hablar de esta pintura que se llama Orangután, cuya interpretación puede cambiar mucho cuando la asociamos a que fue pintada cerca al contexto sociopolítico de Cuba postrevolucionaria. Y aquí abro esta cita que habla un poco de ello, que dice: el año en que rinde homenaje a la Revolución Cubana, Hoyot pinta un orangután en su jaula, balanceándose con gracia de un anillo a otro. El mono parece desafiar el espacio completamente encerrado de barrotes, rejas y muros de cemento en el que está preso. Desde el 3 de febrero de 1962, el gobierno estadounidense impuso un embargo riguroso a La Habana. En la isla, Hoyot y sus amigos encuentran que la población baila salsa en las calles. Por otro lado, en la exhibición encontramos solo dos pinturas con figuraciones humanas. Una de ellas lleva el nombre Réalité quotidienne des travailleurs de la mine, que en un formato vertical vemos a dos mineros sentados frente a frente en el interior de una pequeña estructura metálica que sirve como un medio de transporte en el interior de la mina. Los personajes voltean ligeramente y miran al espectador. Tienen las manos en el rostro, el cual está distorsionado por las manchas de carbón. Cromáticamente, la pintura está compuesta de ocres y grises que resaltan la apariencia sombría e industrial del ambiente, a excepción de las manos de los mineros, que sirven como punto focal para señalar sus presencias en la escena. En contraste a ello, sus rostros, manchados de carbón, parecen mimetizarse en el fondo sombrío del interior de la caja metálica. La presencia de esta pintura nos presenta una alternativa a la lectura metafórica de Sager, en tanto que revela que las estrategias de poder biopolítico son transversales a las formas de vida humanas y no humanas. En palabras de Berger, abro cita: esta reducción del animal, que tiene una historia tanto teórica como económica, forma parte del mismo proceso por el cual los hombres han sido reducidos a unidades aisladas de producción y consumo. Así, la relación establecida por Gilles Hoyot no sería metafórica, sino metonímica.
De todas formas, como nos comenta Hardwin, abro cita, el modo de detención de los jardines zoológicos es más complejo que el encarcelamiento de los hombres, cierro cita, en la medida en que estos dispositivos de control humanos deben adaptarse a la multiplicidad formal de los cuerpos animales, generando su propia estética del emprisionamiento. Y aquí coloco esta pintura, porque me parece interesante cómo Olló reflexiona un poco sobre esta forma del cuerpo de la serpiente y las formas del emprisionamiento, pues en este caso de este tubo, ¿no?, que forma parte de la estructura en la cual está encerrada esta pitón. Entonces, si bien el recurso de la metonimia establecido entre las sociedades humanas y la iconografía animal afina la crítica de Olló hacia los dispositivos biopolíticos, eventualmente la figuración animal se emancipa discursiva y estéticamente, dirigiéndose hacia una reflexión sobre nuestra relación con lo animal. ¿Y cómo es esta relación según las representaciones de Olló? En la primera parte del recorrido de esta exposición encontramos esta pintura que se llama Intérieur et Hippopotame, que muestra un hipopótamo en su área de confinamiento. Una baranda de metal se impone como un límite entre el espectador y el interior representado, el cual está compuesto por una estructura ortogonal otorgada por los muros, columnas y rejas que constituyen este espacio. Asimismo, el tratamiento realista de estos elementos, mediante la detallada y controlada graduación de los matices, donde el rastro de la aplicación del pincel es imperceptible, da a estas estructuras la apariencia de ser superficies completamente lisas. Ese tratamiento pictórico, sumado a la composición geométrica del ambiente, ilustran el carácter rígido y estéril de los dispositivos de control que componen la escena. Por otro lado, encerrado entre los muros y las rejas, en medio de este espacio aséptico, se encuentra el hipopótamo. A nivel cromático, los matices morados de la texturada piel del animal contrastan con los grises y amarillos de las superficies lisas que lo rodean. Del mismo modo, las formas curvas que constituyen la voluptuosidad de su cuerpo resaltan entre la ortogonalidad del espacio. Finalmente, este juego de oposiciones termina por establecer una dicotomía entre la esterilidad del espacio artificial y el cuerpo orgánico. Esta dualidad puede ser leída a partir de lo que el sociólogo y antropólogo Bruno Latour denomina como la gran división. De acuerdo a su libro Nunca fuimos modernos, la modernidad y la constitución del sujeto moderno se consolidaron sobre la base de una separación entre cultura y naturaleza, que a la vez se apoya sobre las separaciones entre lo humano y lo animal, los sujetos y los objetos. Para que los primeros puedan permanecer puros, deben eliminar de sí todo indicio de su contraparte y afirmar su soberanía mediante la dominación de los segundos. No obstante, a pesar de que un abordaje de la relación humano-animal a partir de la distancia impuesta que los divide puede resultar muy reflexiva, para algunos autores su irresolubilidad puede ser contraproducente. Como nos comenta Donna Haraway en When Species Meet, es a través de la proliferación de estos híbridos profanos para el binomio de la modernidad que puede realizarse un cuestionamiento efectivo de estas estructuras. Similar es el argumento de Latour cuando nos dice que debemos dar visibilización a la existencia de estos cuasi-objetos, porque esta visibilización, finalmente, es la que va a demostrar que la oposición entre los elementos de este binomio es finalmente ficticia. Así, desde este punto de vista, la estrategia crítica de Olló puede ser perjudicial para su propio discurso, ya que subrayar los contrastes entre lo artificial y lo natural podría más bien validar y reforzar la existencia de esta dicotomía. Además, en las pinturas de esta muestra, el humano no aparece nunca interactuando con los animales, sino como el arquitecto tácito de los dispositivos de control y como cómplice en el rol del espectador. En esta pintura, la baranda de metal que aísla al hipopótamo del afuera se encuentra en un primer plano y coloca al espectador en el rol del visitante del zoológico, generando una transposición entre las actitudes del espectador de arte y el espectador del zoológico. Y por ello, en gran medida, esto demuestra que el elemento siniestro del zoológico se encuentra precisamente en el elemento de la espectacularización, ya que el espectáculo en cuestión es un animal sacado de su contexto natural y colocado en un espacio que le es completamente ajeno. Así, en esta pintura, Olló resalta el carácter marginal del animal,
el cual, a pesar de ser expuesto como objeto fetichizado a la mirada de los espectadores, está casi de espaldas a nosotros y gira su cabeza ligeramente, mostrándonos la porción del rostro cuya mirada no expresa más que desinterés hacia nuestro encuentro. Ok. Voy a intentar apurarme un poco. Entonces, hay una pregunta aquí importante que es, si es que en la existencia del zoológico no existe un deseo por el encuentro del animal. Y es que, explico brevemente, como el origen de los zoológicos surge de un contexto en el que los animales empiezan a ser como retirados de las ciudades. Entonces, según Berger, sí, hay una intención de buscar un encuentro en el zoológico. Sin embargo, por la artificialidad de la estructura, es difícil encontrarlo. Entonces, voy a pasar a las estéticas de la alteridad que desarrolla Hoyo a partir de la representación de los cuerpos. Y es que más adelante en su pintura empieza a ya no pintar tanto el espacio, sino los cuerpos de los animales. Y vemos cómo su lenguaje cambia. Y, por ejemplo, en esta pintura, Rinoceronte de espaldas, el espacio es completamente sintético, pero es el cuerpo del animal el que resalta por su organicidad. Vemos la pincelada, vemos como esta parte de atrás del rinoceronte que está manchada probablemente de heces fecales, y sobre todo lo más resaltante es el hecho de que el rinoceronte está de espaldas, y de nuevo resaltando el hecho de la negación del encuentro. Y estas estéticas de la alteridad llegan a su punto cumbre en las pinturas que hace ya no en estos espacios humanos, sino en una serie de pinturas que hace cuando se va a África. Y por acá vemos, por ejemplo, esta pintura que se llama Las aves del lago Nakuru, donde vemos que ya no hay esta dicotomía entre el espacio y los animales, sino que los animales se presentan muy fuertemente integrados en el espacio. Y vemos cómo la composición misma de esta pintura, fuertemente horizontal, cae muy bien, pues digamos, están las aves horizontalmente que se van con el horizonte del paisaje. Y finalmente, muy brevemente, esta última pintura, que tal vez es la más importante, que se llama Jirafas, en la que vemos, y esta es una obra casi que abstracta, podemos ver realmente si comparamos la primera pintura que mostramos con esta, que la pincelada es mucho más suelta, y es que ya no hay barrotes, ya no hay muros, ya no hay rejas. Y vemos cómo las jirafas se mimetizan muy bien con todas las hierbas que hay en la parte inferior, e incluso no están pintadas como objetos sólidos, sino que son casi transparentes. Y finalmente, preguntas para dejar al aire, ¿no? Es que en este contexto en el que no hay un espacio humano y vemos esta jirafa que gira hacia el espectador, digamos, nos hace preguntarnos si es que esta jirafa nos está mirando. ¿Y qué es lo que nos diría del lugar del humano dentro de este discurso, en el que ya no se da desde un espacio humano, sino desde un espacio natural? Y entonces, finalmente, la pregunta es, ¿cuál es el lugar del humano en este espacio natural, sin arquitectura, ni control, ni espectáculo? Y gracias. Gracias, Lorena.